entrevista a la abogada ambientalista Amelia del Castillo Gutiérrez, quien aborda el tema medioambiental y los conflictos sociales. Estamos con la doctora Amelia del Castillo Gutiérrez, miembro de la Comisión de Estudio de Derecho Ambiental. Así es. Entonces, los conflictos en el Perú se dan mayormente, 70%, más del 70% de los conflictos son socioambientales. O sea, las comunidades nativas, campesinas, originarias, que protestan sobre la extracción indiscriminada de sus recursos naturales, ¿no? Y dejando consecuencias de daño ambiental, ¿no? No solamente reclaman por su salud, sino también reclaman por su subsistencia, porque su vida, su calidad de vida, ¿no? Su fuente de trabajo es la agricultura, la ganadería. Por esa razón es que reclaman y se dan los conflictos socioambientales en el Perú. Y están siendo afectados totalmente el caso Conga y otros casos, esto de la rotura de los tubos del oleoducto, en el caso del norte, de la selva. Justamente, por ejemplo, los conflictos más emblemáticos o resaltantes que tenemos en el Perú actualmente es el caso de Yanacocha en Cajamarca, lo de Conga, ¿no? Ahí está la señora, por ejemplo, Máxima Acuña, que es una mujer símbolo de luchadora ambientalista, ¿no? A la que esta empresa la hostiga, la fastidia, ¿no? Para expropiar de sus tierras. Entonces, no solamente tenemos en Cajamarca, sino tenemos el caso de Arequipa, Villa María, tenemos el caso de Espinar, de la mina Tintaya, tenemos el caso de Bambas en Apurímac, tenemos varios casos emblemáticos. También en Chumbivilcas, hace poco ha habido protestas mineras. En Chumbivilcas tenemos la empresa Hasbay, ¿no? Que tiene conflictos socioambientales con el distrito de Chamaca. Y luego tenemos Libitaca, Quiñota. ¿En la misma provincia? Claro, en la provincia, distritos de la provincia, ¿no? Y Belille, que tienen problemas justamente en este mes, en noviembre. Se han dado las protestas mineras que no han sido cubiertas por los canales, los medios de comunicación, sobre todo de la capital. Entonces, inclusive hubo mesas de diálogo donde ha ido los viceministros, el ministro del Interior, el ministro de Energía y Minas, autoridades regionales de la provincia y representantes de la sociedad civil que se han reunido en mesas de diálogos, porque lo que ellos reclaman es contaminación, ¿no? Por ejemplo, en Quiñota, de que la empresa se ha ubicado en cabecera de cuencas y está contaminando. Y los de Chamaca están protestando, reclamando el incumplimiento de convenio marco. Entonces todos esos conflictos son latentes que en cualquier momento se van a manifestar. Entonces pienso yo de que el gobierno no está, digamos... ¿Atento? ¿Y qué está haciendo el alcalde y demás autoridades allá? Bueno, como sabemos, ¿no? Los alcaldes a veces no necesariamente defienden los intereses del pueblo, ¿no? Si el pueblo protesta porque sus ríos están siendo contaminados o porque los convenios marco no se están cumpliendo, entonces pienso yo que los alcaldes deberían de defender los intereses del pueblo que los ha elegido. Es una obligación total y moral y como tiene que estar en la primera fila. Claro, así es, pero lamentablemente eso no sucede. Sabemos cuál es la realidad. La realidad es de que ante el poder económico se someten todos a veces, ¿no? Qué lamentable. Y como bien señala usted, en este caso de lo que acaba usted de señalar el tema, ¿y cuál es el rol o de qué, cómo está cumpliendo el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso ya desde el gobierno central? Bueno, para empezar yo pienso de que el Estado no tiene una política ambiental sana, ¿no? Con ese afán de llamar inversión, ¿no? De llamar empresas que inviertan en el Perú y de esa forma se pueda mejorar nuestra economía. Sobre todo los gobiernos son muy condescendientes con estas empresas, ¿no? Entonces no los supervisan, no los controlan y por esa razón es que se dan estas protestas. Y cuando hay protestas, bueno, tampoco no tienen la capacidad de abordar las protestas.
Por ejemplo, tenemos ahí el rol de la policía. Yo pienso que eso se debe de ver, ¿no? Porque la policía no está preparada en enfrentar los conflictos, no sabe cómo enfrentarlas, ¿no? Es un detalle. Es más, ya el gobierno había señalado de que iba a conversar con miembros de la Cruz Roja para que la policía del Perú reciba, digamos, entrenamiento sobre cómo abordar los conflictos sociales. Por otro lado, también es de que la policía tiene convenios con las empresas, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de convenios, porque la policía, si trabajan para la empresa, entonces, ¿qué rol, qué función están desempeñando en los conflictos? ¿No? Se supone que la policía es una autoridad neutral, ¿no? Imparcial, que tiene que enfrentar los conflictos. Entonces, si están del lado de la empresa, son trabajadores de la empresa, entonces cometen, digamos, abusos de alguna forma, o se exceden, y más. Y hay una cosa muy importante, de que el Estado ha criminalizado las protestas. Entonces, otro detalle, o sea, por todo lado. Ahora, ¿no? ante esta realidad, ¿cuál es el rol de la sociedad civil, es decir, en conjunto de la población misma? La sociedad civil, pienso yo, que la única forma de poder darnos cuenta es sabiendo, conociendo, informándonos, ¿no? Y de esa forma seremos conscientes de lo que está sucediendo en nuestra patria, ¿no? Y si hay protestas antimineras, ¿no? Hay que ver si tienen razón o no tienen razón, porque de alguna forma, si estas empresas afectan la vida, ¿no? de las comunidades campesinas, afectan su fuente de vida, que es la agricultura, la ganadería, están muriendo sus ganados y están afectando su salud, obviamente que tienen que protestar, ¿no? O sea, ellos no están locos. Caso, por ejemplo, de Tambo Grande, en Piura. ¿Qué nos puede comentar ese caso? A ver, el caso de Tambo Grande inicia en el año 1999 durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Fujimori concesiona a una empresa canadiense llamada Manhattan Metals, ¿no? Que empieza a operar justamente en Tambo Grande, ¿no? Tambo Grande es un valle dedicado al cultivo de frutas. Producen mangos y limones de exportación. Entonces sucede de que esta empresa construye una mina debajo de la zona urbana, ¿no? Donde esta población estaba habitada más o menos de 60.000 habitantes, y resulta de que ingresa ahí y empieza a operar sin tomar en cuenta las parte urbana. En la parte urbana, entonces sin tener en cuenta las protestas de las personas. Este caso es un caso emblemático, poco conocido, porque obviamente estos casos no se difunden en el Perú, a los medios no les interesa ni les conviene, creo, que se conozca. Este caso es tomado como modelo, como ejemplo a nivel mundial. Resulta de que la gente de Tambo Grande se agrupa, ¿no? Y justamente había un líder agrónomo ambientalista, Godofredo García Vaca. Este señor era un profesor de la Universidad La Agraria de La Molina. Entonces este señor era el líder, ¿no? de las protestas. Pero de esas protestas hacían pues eventos culturales donde festejaban sus cultivos frutales. Entonces ellos llegan logran, ¿no? Logran de que esta empresa se retire. O sea, un pueblo unido, ¿no? En una palabra, se levantó el pueblo. Protestando permanentemente, pacíficamente, venció al poder económico, porque esta empresa estaba pues respaldado por la Sociedad Minera del Perú, también por las altas autoridades de ese entonces, porque ellos permitieron, concesionaron, ¿no? Y daban su respaldo y que se sigue explotando. Este es un ejemplo que nos sirve para darnos cuenta, o sea, cómo actúa el gobierno, sin importar de que hay personas que trabajan, que producen, que exportan, ¿no? Sin importar la voluntad del pueblo.
y las empresas también, ¿no? Las empresas, o sea, a ellos no les interesa de dónde sacan el oro, ¿no? Simplemente lo único que les interesa son sus utilidades, sus ganancias. Entonces este caso los peruanos deberíamos de tomarlo como ejemplo, ¿no? Exacto, como modelo. Y esto no pasa en otras zonas. Por ejemplo, estamos hablando de Chumbivilcas. Quisiéramos que nos amplíe un poco ese tema. Sí, bueno, en Chumbivilcas está ubicado, es una de las provincias del departamento del Cusco. Está colinda con Arequipa, Apurímac, Espinar, Paruro, ¿no? Entonces es una zona ganadera, agrícola, ¿no? La tierra de los corilazos, ¿no? Gorilazos. La tierra de los corilazos. Corilazo justamente significa, cori es oro, lazo, ¿no? Corilazo. Entonces, en esta zona, además de dedicarse a la agricultura, a la ganadería, obviamente hay minería, pues, ¿no? La minería codiciada por tantas empresas. Entonces, y justamente, imagínense, más del 90% de las tierras de Chumbivilcas están concesionadas. O sea, es la provincia, casi la totalidad. Creo que hasta la Plaza de Armas, wow, ¿no? Entonces, y por esa razón pues surgen los conflictos socioambientales. Y justamente ¿con qué gobierno se dio eso? Porque eso no nos parece bien. Claro, bueno, las concesiones se han dado pues más durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Fujimori, con Alan García. Uh-huh. Entonces, de alguna forma estos 8 distritos, yo pienso de que deben de unirse, ¿no? Y en sus convenios marco deben de exigir como un solo puño, ¿no? Lo que ellos pretenden. Es cierto de que no hay unión, ¿no? Cada distrito hace sus convenios marco, cada distrito reclama por sus derechos, no hay unión como en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, lo que sí también es que hay que, pienso yo, que el gobierno debe darle una mirada, porque es una provincia considerada en extrema pobreza, ¿no? Y se debe desarrollar lo que es la ganadería, agricultura, la industria, ¿no? Que son desarrollos económicos sostenibles, y no solamente pensar de que la explotación minera es la única alternativa, que el único crecimiento económico que garantiza es la explotación minera, porque hay que pensar en las futuras generaciones, porque si estas empresas se han ubicado en cabecera de cuencas, ¿no? En el futuro los ríos, ¿no? Los valles, la agricultura, la ganadería, pienso yo que no va a dar resultado.